Muy buenos días. Hoy iniciamos nuestra penúltima clase en estas grabaciones. Damos agradecimientos a todos los que nos están escuchando en esta transmisión. Por favor, denos like, que nos miramos el próximo año. Gracias. De parte de nuestra encargada en producción, Gaby Chucumayuc y Alexo Betosa. Nos vemos. A nuestra última clase. Adiós. Fue la última clase. Adiós. No sé, la verdad que ya falta muy poquito. Yo solo voy a terminar ahora, voy a tener parte del hígado, parte que son las cosas diapositivas y se terminó. Así que vamos a aprovechar el poco tiempo porque va a ser una clase corta, pero esperando y estimulándolos a que por favor estudien. Ya tendrán como 5 días, incluido el fiambre y otras cosas por ahí, para que estudien anatomía. El lunes es el examen final, primero Dios, y espero que ganen, ¿verdad? Miro poquitos, pero somos los que somos, así que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, Pero sin duda vamos a perder. Estas son glándulas accesorias del aparato digestivo. Cuando se llaman glándulas accesorias es porque van a complementar la digestión. Como estamos viendo la estructura anatómica de todas las partes del aparato digestivo, pues también tenemos que ver eso porque de alguna forma van a participar en el mismo, ¿verdad? Entonces ahí más o menos para que veamos cómo, digamos, estas son costillas, corazón, diafragma. Entonces aquí vamos a ver prácticamente lo que estamos viendo. Y hablamos ayer acerca del hígado y mencionamos que es, como empecé, una glándula accesoria, ¿verdad? Pero es sumamente importante porque además de tener las funciones digestivas, cumple con una serie de funciones que realmente solo porque el corazón y el cerebro son, pues sin corazón no podemos vivir, ¿verdad? Y el cerebro obviamente maneja todo, pues, pero el hígado para siendo luego uno de los órganos muy importantes, ¿verdad? Normalmente el hígado lo vamos a ver del lado derecho del plano medio, por eso es bien importante, porque a la hora de un examen clínico lo vamos a palpar, si es que se puede en el examen clínico, del lado derecho. ¿Por qué si es que se puede? Porque vimos nosotros, estamos complementando todo lo que vimos, ¿sí? Vimos que por fuera el tórax anatómicamente no es lo mismo por dentro, ¿cierto? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque por fuera la última costilla, diríamos, es el tórax, pero por dentro, debido a que el diafragma, lo he dicho como 20.000 veces, ¿verdad? Es una cúpula hacia-craneal, entonces permite que órganos abdominales estén dentro de las costillas. Y uno de esos es el hígado. Entonces, en condiciones normales, el hígado no se palpa en un animal, ¿sí? Cuando lo palpamos es porque está inflamado. Igual en una radiografía, si el hígado se mira por fuera de las costillas, se caudal de las costillas, es que posiblemente o está en una inspiración muy fuerte o realmente se encuentra inflamado, ¿verdad? Entonces siempre, y si hacemos una vista ventrodorsal, o sea, de dorsal o arriba del animal, vamos a ver también que lo vamos a localizar del lado derecho. ¿Sí? Normalmente pues tenemos ahí sus relaciones anatómicas, cranealmente va a estar con el diafragma, que prácticamente como es el órgano abdominal, el hígado más craneal, pues va a estar seguidamente del diafragma, ¿sí? Y caudal a él vamos a tener el estómago, pero el estómago está hacia el lado izquierdo del plano medio, ¿verdad? Entonces prácticamente así lo vamos a ver. ¿Qué vista sería esta? ¿Ah? Caudal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estómago está caudal al hígado. Y entonces el animal está yendo para allá, como ese cuadrúpedo, del lado izquierdo está el estómago, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí más o menos? Ok. Y ya vimos que está del lado derecho del plano medio. Dentro de las funciones tenemos, pues, entre unas, esta, ¿verdad? Pero lo que quiero que ustedes se lleven de la parte de las funciones es que el hígado, para poder interpretar esto, tenemos que saber, cuando nosotros evaluamos clínicamente un perro o un gato, tenemos que saber cuáles son sus funciones. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones están las formaciones de una serie de elementos. Y si esos elementos no tienen niveles normales, o sea, están más bajos de lo normal, significa que quien los está produciendo no tiene la capacidad de producirlos bien.
¿Me explico? Y esa es la característica por medio de la cual vamos a interpretar que si están bajo los niveles, quiere decir que directamente el hígado es el que está afectado. ¿Ya? Entonces, si tenemos, bueno, la bilis es uno de los factores, ¿verdad? Pero si hay hemorragias, podemos sospechar, las hemorragias pueden ser de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, una de las causas puede ser que los factores de coagulación normales que se producen en el hígado no estén siendo los adecuados, entonces puede haber sangrado. Si la urea sanguínea está baja, si se produce ahí, porque el amoníaco es transformado en urea a nivel del hígado, entonces si la urea está baja, pues puede tener responsabilidad. Si la glucosa está baja, ¿verdad? También puede ser causa del hígado. Claro, si el animal no está comiendo, tiene mucho ejercicio, también puede ser que esté hipoglutemico con otras cosas, ¿verdad? Pero más o menos vamos interpretando, ¿verdad? ¿Okay? O si es un animal diabético y se le inyectó insulina demasiada más de la dosis normal y no había comido, puede tener una baja de la glucosa, ¿verdad? Metabolismo de proteínas plasmáticas, ayer les hablaba yo un poco acerca de eso. Las proteínas plasmáticas lo que mantienen es la presión oncótica, y la presión oncótica mantiene los líquidos o los fluidos de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Cuando bajan las proteínas plasmáticas, entonces esa presión no se mantiene y empieza a haber salida de la parte líquida hacia las cavidades, y una de esas es la cavidad abdominal. Entonces, cuando las proteínas plasmáticas están bajas y es causal del hígado, es muy probable que vamos a tener ascitis, y ascitis es el acúmulo de líquidos en la cavidad abdominal, ¿sí? Y el colesterol que también se va a formar ahí, ¿ok? Entonces, externamente mencionamos que el hígado presenta una serosa visceral, que todas las serosas viscerales, en el caso de la cavidad abdominal, se llaman peritoneo visceral, ¿sí? Y aparte, abajito de eso, tiene una capa fibrosa interna de una cápsula de gliso. Entonces ahí más o menos podemos ver, esta es una vista craneal del hígado del perro. Entonces, ayer vimos los lóbulos, ¿cierto? Entonces vimos acá, ¿qué era eso que estaba acá? La vesícula biliar. Entonces, ¿entre qué lóbulos van a estar la vesícula biliar en el perro? Entonces va a estar el lóbulo medial derecho, el derecho, cuadrado, medial izquierdo, perdón, sí, medial izquierdo, por acá todavía. Una vista caudal, dijimos que entonces el perro tenía lóbulo lateral derecho, lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, y luego caudado atrás. Y este lóbulo caudado, que se va a ver solo caudalmente, tiene dos procesos: el proceso caudado y el proceso papilar. Y en el proceso caudado donde va a estar la impresión renal. Aquí complementamos con algunas cosas. Cuando veamos primero Dios en la anatomía 2, vamos a hablar de aparato urinario. Y ahí tenemos riñones. Y los riñones de todas las especies domésticas, con excepción del cerdo, el riñón derecho es más craneal. Entonces por eso es que el riñón derecho se va a alojar acá y deja esa huella. En el caso del cerdo es la única especie que no va a tener impresión renal en el hígado. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos aquí no lo que teníamos ver. Bien. Entonces el lóbulo caudado, que es todo esto, con sus dos procesos. ¿Sí? Ahí está la presión renal, que va a estar en el proceso caudado, y el proceso papilar aquí abajo. ¿Sí? Muy bien. Y nuevamente, y ahí podemos ver más o menos también en una diapositiva de un vídeo. Nuevamente tenemos el lóbulo medial derecho, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, el lateral izquierdo, y aquí tenemos la vesícula biliar. Obviamente está toda arrugada porque ya es una conservación, entonces ya se vació, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, para que lo veamos un poquito borroso. Y ahí vimos unas diferencias entre especies. El perro tiene todos los lóbulos, ¿cierto? Lateral izquierdo, medial izquierdo, lateral derecho, medial derecho, cuadrado, caudado, proceso caudado y proceso papilar. En el caso de la vaca, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, sin divisiones. O sea que aquí no hay medial y lateral, solo un lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Tenemos el lóbulo cuadrado, que va a estar prácticamente entonces relacionado con el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado,
vesícula biliar. Y tenemos nosotros básicamente el proceso papilar y el proceso caudado, ¿verdad? El lóbulo caudado y su impresión renal. En el caso del cerdo, no va a tener impresión renal. ¿Por qué? Porque el riñón derecho es caudal, no es craneal. Entonces no se va a relacionar con el hígado. ¿De acuerdo? Y tenemos lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, los lateral derecho, medial derecho, el cuadrado, y en el caudado no tiene el papilar, ¿verdad? Sino que solo va a tener el proceso caudado. Entonces es muy parecido al perro, la diferencia es que no tiene proceso papilar en el lóbulo caudado. ¿Vamos? Y en el equino, pues el lóbulo derecho no se va a dividir, sino que tenemos el lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, y tenemos el derecho total, ¿sí? Y tiene proceso caudado, pero no tiene proceso papilar. Y la gran diferencia en el equino, no tiene vesícula biliar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si Nayeres hacía una pregunta así un poco capciosa, ¿verdad? ¿Entre qué lóbulos está la vesícula biliar del equino? Entonces, ahí me seguro que entre el medial derecho o entre el cuadrado, todo, pero no tiene, ¿cierto? Muy bien. Y solo para ver aquí que la vesícula biliar, que es un depósito de bilis donde se va a almacenar temporalmente, va a tener su propio conducto, que es el conducto cístico. Cístico, a veces ese término es sinónimo de vejiga, ¿sí? Entonces muchas veces lo vamos a escuchar en vejiga urinaria o en vesícula, ¿verdad? Que es vesícula biliar. Entonces aquí tenemos el conducto cístico, el conducto que recolecta de todos los conductos hepáticos, el conducto hepático, y cuando se unen van a formar el colédoco. Y ese colédoco es el que se va a llegar a desembocar en la vesícula, en la ampolla hepatopancreática en el caso de los equinos, o bien en la papila, papila duodenal mayor, ¿sí? Ahora, una cuestión, básicamente, si el equino no tiene vesícula biliar, ¿tendrá colédoco? Simón. Isabel. La respuesta es correcta, pero la explicación no. A ver, Andrés. ¿Sara? ¿No qué? No sé, no tiene. ¿Por qué? A ver. Hasta allá atrás que se escondió. Está durmiendo ahí. No tiene, ¿por qué no tiene? Porque lo dice ahí el ChatGPT. Allá arriba, ¿tiene o no tiene? ¿Por qué? O sea, si vamos a decir sí o no, ¿por qué, Marcela? ¿Tiene o no tiene colédoco? Alguien que me diga si tiene o no tiene y por qué. ¿Y entonces? Entonces no es colédoco. ¿Por qué? Porque es conductos hepáticos más el cístico hacen el colédoco. 100 puntos, Fernando. Muy bien. Por eso, porque tenemos que venir a partir de qué es la definición de colédoco. El colédoco es conductos que se forman por la unión del conducto hepático con el cístico. ¿Cierto o no? Entonces, unión de conducto hepático y cístico forman el colédoco. Si no tenemos cístico, solo tenemos hepático. No va a haber colédoco. ¿Sí? Esa es la. Gracias, ¿verdad? Y hablamos también acerca de que la bilis puede precipitarse y formar un lodo biliar. Y ese lodo biliar es como una bilis demasiado espesa, porque se llama lodo porque obviamente es como el lodo, ¿verdad? Y ese se va a acumular ventralmente en la bilis y puede eventualmente llegar a obstruir el conducto cístico o el colédoco en su defecto. Y también ese lodo biliar en un momento dado puede pasar a
cálculos biliares, que ya son piedras. Que de hecho, los cálculos biliares en las vacas son bien codiciados. Los chinos creo que hagan todos los rastros para... ¿verdad? ¿Ah? Sí, son los cálculos biliares de la vesícula del bovino, porque lo utilizan para, creo que para fabricación de medicamentos, ¿verdad? Entonces son bien codiciados. Muchos de ellos van a los rastros y van a colectarlos y pagan muy bien por eso, ¿verdad? Y de ahí esto, pues son los medios de unión que van a ser cómo se va a estar fijando el hígado, que ya no lo vimos ayer. Vimos que tienen dos ligamentos triangulares, ¿sí? Que van a estar uniéndolos a los pilares del diafragma. Va a tener un ligamento hepatofrénico o coronario que va a estar en la cara parietal del diafragma, y va a tener un ligamento que lo va a unir al riñón, que es el ligamento hepatofrénico. Este obviamente no va a estar presente. ¿En quién? En el cerdo. Y luego tenemos que en la parte de la circulación fetal o en el feto, tenemos que el ligamento redondo en el animal adulto es el vestigio de la vena umbilical, ¿sí? Porque la vena umbilical, la circulación del feto es más o menos al revés. Como el feto no va a tener una circulación propia, sino el feto en el momento, o sea, sin menospreciarlo, porque es un ser completo, pero en el vientre de la madre, o sea, en el útero, va a ser como otro órgano, ¿va? Que se va a estar nutriendo a través de la placenta. Entonces, en el ombligo va a entrar por la vena umbilical, al revés, ¿va? Porque las venas normalmente tendrían que ser para atrás, pero aquí va. Entonces, lleva al revés la sangre y va a llegar al hígado. Y de ahí va a llegar a la vena cava caudal, al corazón y se va a repartir por todo. Entonces, el ligamento redondo del hígado del animal adulto es el vestigio de la vena umbilical. El ligamento falciforme, que va a estar prácticamente a nivel de la cicatriz umbilical, ¿verdad? Que va a estar en la cisura portal del hígado. O sea, básicamente también es un vestigio de la circulación fetal. Tenemos, que ustedes se recordarán, entre los medios de unión del estómago teníamos los grandes omentos. Y teníamos el omento menor, ¿sí? ¿Que de dónde se origina? Estos son cachos medio repacitos y para que también, ¿verdad? ¿Cuántas curvaturas tiene el estómago? ¿Cuáles son? Menor y mayor. ¿Cuál es dorsal? ¿Cuál es ventral? Bueno, entonces con base a ese nombre de mayor o menor se va a dar origen a los nombres de los omentos. Entonces el omento menor, ¿de dónde se origina? ¿Y hacia qué lado va? Hacia el lado derecho. Entonces tenemos el aumento menor gastrohepático, porque va a ir de la curvatura menor hacia el hígado y hacia el lado derecho, porque el hígado está al lado derecho. Y si quieren repasar, de la curvatura mayor del estómago, ¿qué se origina? ¿Qué medio de unión? El aumento mayor, y va hacia el lado izquierdo. ¿Cuál va a ser el nombre ahí que tenemos principalmente? ¿Qué órgano está al lado izquierdo y se une con la curvatura mayor? ¿Cómo? El vaso gastroesplénico, ¿sí? Y está el gastroduodenal, porque también el duodeno está. Ahora el páncreas. El páncreas, pues es la última glándula que vamos a ver como accesoria del aparato digestivo. Vamos a ver que también es una glándula de secreción mixta. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de secreción, ¿sí? Tiene una secreción endógena y una exógena. Cuando hablamos de la endógena, vamos a hablar de las hormonas que va a secretar para la regulación de la insulina, va a ser la regulación de los niveles de glucosa. Y es lo que vemos normalmente, que la insulina es como una llave para que se pueda aprovechar la glucosa. Si no hay insulina, pues entonces va a haber hiperglicemia y es la forma en la que se diagnostica la diabetes, ¿verdad? Y tenemos el glucagón. Y la exógena, que es la que en cierto modo nos interesaría para el aparato digestivo que estamos hablando, es la que va a tener por función la producción de enzimas para el uso de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Sí?
la lipasa y amilasa pancreática, ¿verdad? Que dicho sea de paso, también se miden en el caso de pancreatitis, van a estar alteradas, ¿verdad? Entonces es importante saber. ¿Dónde va a estar ubicado el páncreas? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se ubica el páncreas? ¿Ah? Marcela, Recio, del lado izquierdo. Bueno, sí, vamos por lo menos hasta el lado, empieza en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero ¿de dónde anatómicamente? Tenemos el duodeno y los intestinos se llaman asas intestinales porque van a dar vueltas de asa, como así, como son esos, ¿verdad? Que van así. Entonces, entre una vuelta que se llama asa, las primeras vueltas del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ahí va a estar, en esa parte, en esa vuelta o asa intestinal, se va a encontrar el páncreas. Y por eso es que, ¿se recuerdan ustedes que la papila duodenal menor, en la mayor en algunos, en la menor en otros, en ambas, o en algunas solo en una, está la secreción del conducto pancreático? Y en algunos va a tener pancreático accesorio, que va a tener otro más en la papila menor. ¿Ok? Normalmente se ubica, vean relaciones anatómicas, pues básicamente, normalmente va a estar del lado, ahí va a estar del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Y no del lado izquierdo. Porque digamos, si nosotros tenemos el estómago, en el estómago tenemos, que dijimos que la curvatura menor, ¿cómo la definimos? ¿Cómo definimos la curvatura mayor del estómago? ¿Cómo se llama? ¿Cómo definirías tú la curvatura menor del estómago? ¿Y tú? Una incisura. ¿Ah? Una incisura. No. Es el borde dorsal, pero el que está uniendo los dos extremos. ¿Y cuáles son los dos extremos? El cardias y el píloro. El cardias, ¿cómo lo definimos? Es la unión del esófago. ¿De qué lado es del plano medio del cardias? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el esófago cervical viene del lado izquierdo. Esa es la base. Entonces, ¿de qué lado del plano medio sería el píloro? Y el píloro es la unión del estómago con el duodeno. Entonces, ¿de qué lado empieza el duodeno? El derecho. Y dijimos que en dónde se ubica el páncreas. En la primera vuelta de las primeras asas intestinales, el duodeno. Entonces va a estar de lado. ¿Ya vieron cómo se puede uno, sin memorizar muchas cosas, ir haciendo una cronología? ¿Okay? Muy bien. Vean, aquí viene, este es el estómago, ¿sí? Aquí está el píloro, y vean, esa es la primera vueltecita. ¿Y aquí es esto? El páncreas. Y ahí tenemos, en el caso del perro, tiene un lóbulo izquierdo, el cuerpo central y un lóbulo derecho. Ese es el páncreas. Si lo miramos acá, aquí está el estomaguito, ¿sí? El lóbulo izquierdo, el cuerpo y el lóbulo derecho. Entonces vean, ahí está en la primera vueltecita. Tal vez ahí sí que una imagen es mejor que 1000 palabras. Cuando hablamos de asa intestinal es esta vueltecita, ¿cierto? Y cuando vemos que está en la primera vueltecita, la primera asa, lo vemos aquí en toda. ¿De acuerdo? Entonces, sí. En la imagen A, ahí no está. Aquí está. Es este. ¿Sí? O sea, el colorcito es un poquito confunde, ¿verdad? Pero digamos, ese es el intestino, mira. Aquí está el píloro, aquí el intestino. Ahora, este es el margen entre el intestino y el páncreas. Y el páncreas viene para acá, en el asa, no en el intestino. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Ok? Entonces tiene dos lóbulos y un cuerpo que se mira mejor aquí. Dos lóbulos y el cuerpo central, ¿verdad? ¿Sí? En el caso del cerdo, pues es un poquito más pequeño y el lado derecho o el lóbulo derecho y la parte izquierda es un poco más grande. ¿Sí? Ya lo habíamos repetido. En bovinos el cuerpo es pequeñito, sí, el lóbulo derecho es un poco más grande y el izquierdo lo que tiene es que es un poquito más extendido.
o menos se va viendo en la esta, vean, entonces tenemos nosotros, ese es el ácido, y aquí va a estar prácticamente el páncreas. En el equino, el cuerpo es pequeñito, miren, en el centro casi no hay cuerpo, y el derecho es más pequeño que el izquierdo. Si es más pequeño, el izquierdo es un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, ahí estamos terminando la parte de la anatomía del aparato digestivo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión que como ya estamos prácticamente previos a la evaluación final? Si tienen una duda, la pueden hacer. ¿Sí? ¿No? ¿No tienen ninguna? Doctor, ¿Sí? ¿podría repetir lo de por qué el páncreas está del lado izquierdo? Es que eso no me quedó. No, el páncreas está del lado derecho, por eso les dije que era del lado derecho. También saben que izquierdo y derecho. Porque la lógica es que si venimos con el esófago del lado izquierdo del plano medio, llega al cardias, luego viene el estómago y pasamos al píloro, que es la comunicación con el duodeno, que es al plano derecho. Y entonces, si el duodeno empieza del lado derecho, el páncreas va a estar del lado derecho. No izquierdo, derecho. ¿Alguien más? El examen final, pues primero de todo van a hacer como unas 50 preguntas. ¿No es mejor? Voy a tratar, si no me agarra el tiempo, ¿verdad? Pero van a ser 50 preguntas, más o menos 60% del final, o sea, lo que no hemos evaluado, que es músculos digestivos, ¿verdad? Y más o menos un 40% de lo anterior. ¿Ya? Digo más o menos porque si hay una preguntita de más o menos de algún lado, no van a decir el hueso no fue así. ¿Sí? Pero estudien, por favor. De verdad, los exámenes, los parciales no han venido. O sea, si quisiéramos, hay suficiente material para aportarnos así un poquito más la onda, pero no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Entonces, estudien, ¿sí? No les digo que el examen ni siquiera lo he hecho, ni siquiera se me ha ocurrido que voy a preguntar, pero una forma de poder uno evaluar sus conocimientos es, ustedes tienen todos los cortos, pueden ver más o menos ahí. Se han visto las regiones, se puede hacer un estudio de eso. Como les digo, no es que yo voy a poner esas preguntas, pero es una forma de evaluar cómo va el conocimiento de ustedes. ¿Ya? Entonces, recuérdense qué es osteología, qué es esqueleto, los métodos para el estudio de la anatomía. ¿Sí? Recuérdense ustedes las características de una vértebra típica. No es fácil, ¿verdad? Cuerpo, arco y 3 tipos de apófisis. ¿Cuáles son? Espinosas, transversas y articulares. ¿Cuáles son las apófisis no constantes de una vértebra? Son mamulares y amales. Está fácil. Porque, digamos, las vértebras, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 características de la séptima vértebra cervical? No el cerdo, sino demás, pues. ¿Cómo se llama? Prominente. ¿Qué tiene qué características? ¿Por qué se llama prominente? Porque la apófisis es más alta. Además, no tiene pelos tan gruesos como si son de cerdo. Y ya tiene carillas articulares en el cuerpo esencial, caudal. ¿Sí? Bueno, ahí miren las partes de ¿cómo se llama? En articulaciones, pues la clasificación de las articulaciones, que son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Recuerden ustedes de los movimientos de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Pronación, supinación, abducción, aducción, ¿sí? Rotación, circunvolución, etc. Recuerden ustedes que todas las articulaciones llevan superficies articulares, que son las partes de los huesos que participan en una articulación. ¿Y qué son medios de unión? Son las estructuras que van a mantener la articulación en su lugar. Todas las articulaciones sinoviales tienen, solo tienen que aprenderse si es una articulación sinovial o no. Tiene cápsula, y si es, tiene cápsula.
La mayoría de las articulaciones de los miembros tienen cápsula y tienen ligamentos colaterales, la mayoría, no todos, la mayoría. Entonces se va orientando uno ahí. ¿Ven? Vean diferencias entre especies, por favor. Yo pregunto bastantes diferencias entre especies porque se compara, ¿va? ¿Ya? ¿Qué más? Los músculos, ¿verdad? Tipos de músculos, cómo se clasifican, con base a su histología, con base a su coloración, etcétera, ¿verdad? De ahí, beneficio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ya las zonas ya están, ¿verdad? Ya se las subieron, creo, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes cuánto tienen de zona, ya solo tienen que calcular cuánto van a sobrepasar en el examen. Listo, ¿verdad? Bueno, ha sido un gusto. Espero verlos no solo en el examen final, sino verlos en la anatomía 2, ¿verdad? ¿Ok? Bueno.